Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Hoy vamos a estar hablando sobre la vida de un gran hombre de Dios. Un hombre que sufrió desprecio, sufrió rechazo, pero fue escogido por Dios, que es lo más importante. Dios lo escogió para hacer algo grande en su reino. ¿Y quién era él? Era Mateo, el apóstol Mateo. Pero hoy quiero dejarte un versículo bíblico para empezar, cuando Jesucristo lo llama. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9, la Biblia dice de la siguiente manera: Jesús ya se iba cuando vio un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Mire, ¿quién era él? ¿Quién era este hombre que estaba sentado cobrando impuestos? Y de ahí Dios lo llamó para cumplir con su ministerio. La Biblia nos dice que él llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Jesucristo lo escogió, lo llamó. Ahí nosotros lo encontramos como Dios le hace el llamado. Y era un recaudador de impuestos. A él lo conocían como publicano. Mateo, el recaudador de impuestos, el publicano. ¿Por qué él se decía, en este libro, en el libro de Mateo, nosotros encontramos que él se decía que él era publicano? Y en los otros libros le menciona también su nombre como Leví. Entonces Mateo prácticamente demuestra que él tenía una humildad, una sencillez, porque él reconocía que era una persona que necesitaba de Dios. Él era un recaudador de impuestos, y en esos tiempos los recaudadores de impuestos no eran muy queridos, no eran muy aceptados por la sociedad, porque definitivamente ellos llegaban, cobraban los impuestos a las personas, y también en ocasiones ellos tenían que usar la fuerza. Ellos tenían a su disposición los soldados romanos, ellos tenían a su disposición las autoridades y podían tomar cualquier determinación si era necesario. Imagínese usted. Entonces, en este momento vemos a un hombre que era llamado al servicio de Dios, pero que no era muy querido por las personas. Pero Dios lo escogió definitivamente para hacer un cambio y transformar esta sociedad. ¿Cuáles fueron los logros de Mateo? Mateo escribió el Evangelio. El libro que estamos hablando lo escribió, y nosotros vemos que el Evangelio de Mateo es un libro escrito y basado para los judíos. Si nosotros lo leemos desde el inicio, habla de la genealogía de Jesucristo, habla de dónde viene Jesucristo, y cada uno de los versículos, y en la Biblia aquí en el libro de Mateo encontramos que se parece mucho y trae mucha referencia bíblica del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que estaba tratando de probar este hombre? Estaba tratando de probar que Jesucristo era el Mesías. En otras palabras, era el que había de venir, el que iba a estar ahí en este tiempo que el pueblo estaba esperando. Ellos estaban esperando un Salvador, ellos estaban esperando el Mesías. Y el llamado de Mateo aquí es probarles a ellos con toda base bíblica de que Jesucristo era el que había de venir. Y también el libro de Mateo nos deja y nos da a entender de que Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué podemos aprender de este hombre? ¿Qué es lo que aprendemos de él? Que él usa las Escrituras para convencer. Y qué tremendo es que nosotros podamos usar la palabra de Dios para poder convencer a otras personas. Qué tremendo es que podamos adquirir conocimiento lo más que se pueda bíblico para que las personas puedan ver a Jesucristo reflejado en la palabra. Que todo lo que hacía Mateo aquí era tratar de reflejar lo más claro posible a los judíos sobre la vida de Jesús. Y yo quiero dejarte esto. Usa las Escrituras para poder
que otros conozcan a Jesús. El apóstol Pablo lo hizo también. Muchos de los hombres de Dios tenían un fundamento en la palabra muy fuerte que convencían de una o de otra forma y citaban la palabra para poder convencer al pueblo o a las personas que tenían enfrente. Otra de las características o que podemos aprender de Mateo es que dejó todo para servirle a Jesús. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Dice la Biblia que Jesucristo le dijo aquí en el capítulo 9, versículo 9, Mateo, sígueme. Y dice la Biblia que enseguida le siguió. Y esto es bien importante porque la Biblia menciona el que quiera ser mi discípulo debe seguir y cargar su cruz y seguirme. Mateo definitivamente Dios lo llamó y lo utilizó en ese tiempo para hacer la diferencia. Así que yo creo que debemos de tomar esta determinación, así como este hombre lo dejó todo por servirle a Dios, así como este hombre no le importó las consecuencias, el cambio financiero que iba a tener, porque él estaba muy bien. ¿Cómo nosotros comprobamos que estaba muy bien? Porque después la Biblia menciona que Leví convocó e hizo un banquete donde invitó a publicanos, invitó a diferentes personas, por el cual Jesucristo fue criticado. Dijeron, y Jesucristo, amigo de publicanos y pecadores. Y imagínate, qué tremendo. No lo querían, lo rechazaban, pero Mateo tenía esto de que definitivamente él sabía que tenía que servirle a Jesús. Entonces él fue rechazado y desechado por la sociedad. Pero algo sí él aprendió a hacer, que él era y a reconocer que él era aceptado y escogido por Dios. Cuando nosotros tomamos y creemos esa palabra, usted no importa qué sea lo que haya pasado en su vida o quién haya sido usted en el pasado. Hay personas que tienen un pasado muy vergonzoso, hay personas que han pasado por experiencias muy difíciles. Tal vez fuiste rechazada por la sociedad. Tal vez la gente no se quería ni juntar contigo, porque esto era lo que pasaba en el caso de Mateo. Solamente al estar con él ya le estaba dañando la reputación a Jesús. O sea, estaban diciendo, bueno, ¿qué pasa contigo, Jesús? ¿Eres amigo de publicanos? ¿Eres amigo de pecadores? Pero Jesucristo no le importó, porque él sabía que Mateo tenía un propósito grande, como lo tiene Dios contigo. Así que déjame decirte que no te importe lo que haya sido tu pasado. Al contrario, úsalo para que otros puedan ver que si Dios te transformó, que si Dios te cambió, que si Dios hizo algo grande, algo poderoso contigo, lo puede hacer con ellos. Así que Mateo, lo que significa es un don, un regalo de Dios. Y este hombre hizo la diferencia y logró conquistar en esos tiempos y traer el evangelio a los judíos. Y yo creo que nosotros, cada uno de los que estamos aquí y hemos venido para alcanzar y ver la mano de Dios. Y así como este hombre, dejarlo todo para que Jesucristo brille en nuestras vidas. Bendiciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias por ser parte de este programa. Síguenos en nuestras redes sociales como Eric Valencia o Tiempo de Visitación. Que el Espíritu Santo te empodere y te lleve a su propósito.